doctor Roberto Almeida. Él llega desde el Hospital Metropolitano y nos trae algo muy interesante, algo que a veces no tiene la exposición necesaria, como lo es la salud urinaria masculina, riesgos y síntomas de alarma. Mi querido doctor, bienvenido a En Familia. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto para mí poder compartir con ustedes el día de hoy. Excelente. Empecemos entrando en materia, mi querido doctor, sobre todo tratando de entender cómo se lleva una correcta salud urinaria masculina para poder ir también tomando en cuenta los pasos y procesos y sobre todo las complicaciones que se van dando con el pasar de los años. Por supuesto, una de las recomendaciones más importantes es no descuidar este aspecto, hablar del tema pues, en familia para transmitir esta información a nuestros hogares, decir que todos los hombres mayores de 40 años necesitamos una evaluación de rutina con el urólogo, así no tengamos síntomas, ¿sí? El profesional especialista sabrá orientar cuáles son los exámenes que se necesitan hacer. Recomiendo, como les digo, esta norma internacional, a partir de los 40, hacer una consulta rutinaria, mínimo una vez al año con el urólogo, para evaluar tanto la parte urinaria masculina como la parte sexual masculina, que es una parte que necesita atención y que muy poco se habla. Entonces hay que hacer una prevención con el control sin síntomas, sin necesidad de síntomas, a partir de los 40 años, una vez al año. Bueno, ya vamos a pasar también, como comentábamos, a los problemas que vienen a posterior, ¿no? Pero empecemos Claro. tomando en cuenta también que hay muchos adultos jóvenes, hablamos de personas de 20, 25, 30 años, que también ya van acaeciendo ciertas complicaciones. ¿Cómo darnos cuenta que existen signos de alarma en estos grupos etarios? Por supuesto, en personas jóvenes, normalmente los dos aspectos que suelen preocupar es la parte sexual, primero, la parte de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Y la parte genital, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas es notar, si es que conocer la parte genital propia de cada persona, si es que notan algún cambio, alguna bolita, alguna masa, alguna cosa que les llame la atención, pues no dudar en consultar pronto. La gran mayoría de problemas se da porque se aguantan, les da vergüenza, no consultan, esperan y estas patologías pueden avanzar, ¿sí? En cuanto a la parte genital y en la parte de sexual masculina también en los adultos jóvenes, pues llevar una sexualidad responsable, digamos, y si es que hay alguna duda, si es que ha habido algún contacto de riesgo, pues igual, consultar pronto con el especialista porque van a necesitar una evaluación pronto porque estos trastornos, estas enfermedades suelen tener un control bastante sencillo, digamos, si se diagnostican a tiempo. Entonces, aprender a conocer la anatomía de cada persona y pues no dudar en consultar pronto con un especialista, sobre todo, o sea, no estar, digamos, a veces con vergüenza o con unas consultas entre amigos que se dan o probando remedios caseros, sino ir directamente a un especialista que vamos a estar gustosos de atenderles. Sí, en cualquiera que sea el lugar donde vivan, pues siempre consultar pronto con el especialista ante la más mínima anormalidad en la parte genital. Correcto, excelente. Posterior, también es indispensable preguntar para aquellos que todavía no han experimentado en su vida un proceso como tal en consulta, y eso quisiéramos tratar de discernirlo de mejor manera para que aquellos que ya estén con síntomas, con este tipo de factores visibles, sobre todo como ha sabido manifestar el doctor, puedan acercarse. Tal vez la primera consulta es muy importante para entender a qué tipo de proceso se va a la persona a someter, ¿no? Claro está. Claro, ¿cuáles son los síntomas, digamos, que uno tiene que estar alerta, ¿no es cierto? Los síntomas de alerta son básicamente en hombres, la parte urinaria, no necesariamente es dolor, esto vale de la pena dejarlo muy claro, no hay que esperar a que algo duela o que algo sangre, digamos, para consultar, sino, por ejemplo, está en los hábitos, en disminución del chorro urinario, digamos que el chorro normalmente suele salir con facilidad, pero últimamente han notado que el chorro baja, que se hace más finito, que se hace dificultoso ir al baño, que van más veces al baño, se levantan más veces en las noches,
o que les cuesta detener la orina, sino que se escapan unas pequeñas gotitas. A veces esos síntomas no son muy tomados en cuenta, se piensa que no son relevantes y pues la gente no reconoce y no consulta. Entonces, los síntomas de alarma son básicamente darse cuenta de los hábitos urinarios y consultar en cuanto haya uno de estos síntomas. Ahora están otro tipo de síntomas ya más llamativos como el sangrado urinario, el ardor, el dolor para orinar, el cólico, que ya es un dolor mucho más intenso. Entonces, evidentemente, ante esos síntomas sí va a estar mucho más claro, pero hay que identificar síntomas más precoces, que son los que les mencionaba en cuanto a los hábitos urinarios. Correcto. Otra pregunta muy interesante que por supuesto hemos tratado de hacerlo con el debido respeto y sobre todo en el contexto necesario, ¿no? Hablamos también, no sé, de la masturbación en hombres y sobre todo saber si es un detonante de problemas a posterior o si es algo que en realidad no está recomendado en este proceso que se llama obviamente el existir, el vivir, ¿no? ¿Cómo se lo ve desde la parte médica a esta temática? Claro que sí, bueno, pues el tema de la masturbación es un proceso normal de autoconocimiento y autodescubrimiento del cuerpo, tanto masculino como femenino, ¿sí? Entonces, en realidad no es un problema como tal, tanto en cuanto esto sea llevado, digamos, de parámetros de respeto y que no atente contra otras personas, ¿sí? Y tampoco que cause lesiones en la persona que está masturbándose. Entonces, realmente no es un proceso que tampoco esté asociado a enfermedades a posterior. En términos sencillos, no quiere decir que alguien que se masturba mucho va a tener, por ejemplo, cáncer de próstata o problemas de prostatitis, o alguien que tal vez no practica la masturbación, tal vez está exento de esos problemas. Entonces, en realidad no hay una evidencia científica que haya demostrado una asociación entre la masturbación y una enfermedad como tal. Si es que, digamos, es una práctica, como les mencionaba, de autodescubrimiento del cuerpo y de la sexualidad propia. Entonces, no se lo ve realmente como un problema si es que es llevado en ese marco. Sí, sí, justamente muchísimas gracias por saber discernir la duda, ya que nos llegó por interno, están muchas personas igual conectadas, así que entrando justamente también a todas las personas en materia, estamos con el doctor Roberto Almeida, él es urólogo, nos visita vía online desde el Hospital Metropolitano, estamos hablando de la salud urinaria masculina. Pueden dejar en comentarios también en redes sociales cualquier duda a través de nuestro teléfono de WhatsApp o por supuesto también llamar a nuestra línea directa. Ahora, sabemos mi querido doctor que van pasando los años y obviamente ya se van presentando ahora sí complicaciones graves. Podemos detallar alguna de ellas y también su tratamiento, obviamente. Sí, por supuesto, con los años hay dos entidades que nos preocupan en los hombres. La una es la hiperplasia prostática benigna, que es una patología muy común, ¿sí? En el Ecuador, más del 50% de hombres mayores de 60 años tienen hiperplasia prostática benigna, que como su nombre lo indica, es un problema benigno, ¿sí? Esa es la una. Y la otra es el cáncer de próstata, que es un problema que nos preocupa mucho más, que obviamente la gravedad es mucho mayor, pero que sin embargo la noticia alentadora es que si es que se diagnostica a tiempo, tiene una tasa de curación altísima. Entonces, por eso es que siempre recalcamos este tema del control precoz. Entonces, con la edad se vienen esos dos problemas que tienen un abordaje, un tratamiento y un diagnóstico totalmente diferente la una de la otra, pero que son problemas que aquejan a nuestra población ecuatoriana con muchísima frecuencia. Correcto, y hay que hablar las cosas netamente como son. Y entrando un poco más acerca del examen como tal, para poder uno saber si estamos bien, si no lo estamos, quisiéramos conocer si de pronto a través de la profesión pues se ha avanzado, existen nuevas alternativas, cómo está sobre todo este proceso ya cuando están a través de sus cuidados. Por supuesto que sí. A ver, el examen temido por muchos pacientes de venir al urólogo es el tacto rectal, ¿no es cierto? Entonces, Ajá. el tacto rectal es parte normal del examen físico de cualquier paciente en casi la mayoría de especialidades que revisan la parte del abdomen y la pelvis.
No debería ser temido realmente porque no es un examen demasiado incómodo, es un proceso que se demora unos 5 a 10 segundos en realidad y que aporta bastante información. Actualmente lo hacemos cuando es estrictamente necesario, porque hay Perfecto. métodos que si bien no reemplazan al tacto, pero son otros elementos adicionales que nos ayudan a tal vez hacer que la frecuencia de tactos rectales no sea tan alta, es decir, no a todos los pacientes le vamos a hacer en cada consulta un tacto, sino de Claro. pronto una vez, ¿sí? O máximo 2 veces que necesitemos realmente hacer, porque como le digo, tenemos otras opciones. Actualmente hay ecografías de excelente definición, con elastografía, hay resonancia magnética, que es un proceso bastante bueno, es un examen muy fiable. Tenemos otro tipo de exámenes ya muchísimo más avanzados, como el PET scan, que sirve también para diagnosticar cáncer de próstata en etapas más avanzadas. Entonces, no significa que a todo paciente que entra en la consulta va a ser sometido al tacto rectal. Eso ya es una decisión individual que se hace en cada paciente de acuerdo a lo que se vea, cuál sea el motivo de consulta y cuáles sean los hallazgos en los otros exámenes que el paciente pueda tener. Entonces, realmente no es que se está dejando de lado de hacer el tacto, pero tal vez la frecuencia con la que se les hace a los pacientes un tacto sea menor de lo que se hacía antes. Y es por eso que ya el temor de venir al urólogo por el tacto rectal, pues ya debe ser desechado. Claro, y nuevamente hay que recalcar eso, ¿no? Todo va avanzando, también se va industrializando muchas cosas, existe también la inteligencia artificial, pues, y hablando de todo un poco, pues, también queremos Ujú. saber a partir de usted cómo están los costos de estos exámenes para que las personas que viven aquí en Cotopaxi y en Tungurahua, pues también Ujú. puedan acercarse, puedan ya tomar en cuenta y destinar un día de su agenda pues para Ujú. cuidar su salud, mi querido amigo. Ok, normalmente se necesita exámenes básicos para evaluar, entonces no son exámenes muy costosos para hacer una evaluación de rutina. Sí, estamos hablando de un examen de orina simple, un examen de sangre que se llama antígeno prostático, que estará, realmente yo no hago los exámenes porque yo no manejo el laboratorio, pero normalmente el costo está alrededor, para tener una idea, alrededor de unos $10. ¿Sí? Y una ecografía de la vejiga y de la próstata que puede variar de costos de acuerdo al lugar en donde se haga. Eso lo hace un radiólogo con un equipo de ecografía y eso está muy difundido aquí en el Ecuador. En cualquier parte de nuestro país se puede encontrar un ecógrafo y un laboratorio. Entonces no son exámenes muy costosos y de ahí pues obviamente también dependerá del costo de la consulta del especialista que pues son también variables de acuerdo a qué lugar, en donde ejerzan la profesión, pero no son exámenes que van a ser demasiado costosos para hacer una evaluación básica. Entonces, creo que sí puede estar entrando en el presupuesto de una persona, de un varón adulto, hacerse uno de estos controles una vez al año, porque es muy costo efectivo hacer esta prevención y pues luego no estar incurriendo en gastos mayores en el Claro, tratamiento de una enfermedad ya más difícil y más costosa de tratar. Entonces es muy costo efectiva la prevención. así es, y sobre todo también tomar en cuenta que la salud no es un juego, ¿no? Y a veces los hombres, por el mismo hecho de pensar que somos hombres, a veces inmortales queremos, pues ya cuando a veces no hay solución, ¿no? Y quería Sí. justamente acabar con esta pregunta. ¿Ha existido casos donde ha tenido que recurrir a cirugía en alguno de sus pacientes? Muchísimo. El tratamiento de la hiperplasia prostática benigna y del cáncer de próstata, ya en etapas un poquito más avanzadas, suele ser ya quirúrgico, ¿no? Entonces, la cirugía es una herramienta de primera mano que nosotros hacemos cuando el paciente tiene síntomas ya muy severos o cuando el cáncer está bien diagnosticado, bien localizado en la próstata, tenemos que recurrir a la cirugía. Entonces es parte de mi especialidad hacer tratamientos de cirugía de próstata, de vejiga, de riñones cuando pues se necesita realmente y cuando hay la indicación. No está indicado hacer una cirugía, digamos, preventiva, sin un diagnóstico adecuado, pero sí está muy indicado hacer una cirugía ya correctiva, ya terapéutica cuando tenemos un diagnóstico
como los que les había mencionado, pues y eso depende del especialista en dar la asesoría adecuada para ver qué paciente necesita cirugía y qué otro paciente puede ser tratado con medicación. Justamente para aquello era la pregunta y agradecemos también a quienes siguen llegando con sus mensajes. Y bueno, la verdad hemos aprendido mucho en esta mañana, saludando nuevamente hacia la capital de los ecuatorianos. Mi querido doctor, para ir cerrando esta excelente entrevista, ¿con qué mensaje quisiera llegar hacia el pueblo cotopaxense y tumurahuense, sobre todo para que puedan destinar, como digo, entre sus prioridades, cuidarse? Muchas personas trabajan y creo que también dejamos de lado nuestra parte personal. Y la salud, como vuelvo y repito, es algo indispensable para poder seguir. Así que con eso para terminar. Por supuesto. Primero, hacer una introspección, hacer una reflexión sobre que no somos inmortales, como usted decía, no somos indemnes, somos seres humanos y pues no estamos exentos de riesgos y de sufrir enfermedades, primero. Entonces, primero, ser conscientes de eso. Y segundo, yo creo que es muy importante hablar de este tema en casa, hablar con nuestras familias, hablar con nuestras personas más allegadas, porque ahí suelen salir estas dudas a la luz y uno puede ir recomendando cuáles son los cuidados, ¿no? Tal vez yo escuché esta entrevista, conversemos, ¿sabes qué? Tienes que ir al urólogo. Entonces creo que es Claro. muy importante no tener vergüenza de hablar sobre estas cosas y poder referir y transmitir estos conocimientos a quienes tal vez no estamos escuchando esta entrevista, sino están haciendo alguna otra actividad, pues transmitirles esto y pues como les decía inicialmente, hacer la reflexión de que todos estamos en riesgo de sufrir una enfermedad algún día. Correcto. Y con este mensaje nos despedimos. Queremos nuevamente agradecer al doctor Roberto Almeida desde la capital de los ecuatorianos. Hemos disfrutado de esta entrevista, hemos aprendido. Así que también, mi querido doctor, sus números de teléfono, por favor, y redes sociales para poder también ubicarlo y seguramente muchas personas ya irán a seguirlo en redes sociales. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. El celular para toma de citas es el 0999 70 24 11 y en Facebook estoy como doctor Almeida Urólogo, ¿sí? En Instagram igualmente doctor Almeida Urólogo. Ahí me pueden encontrar y si no al celular, que es más fácil, mandar un mensaje de WhatsApp para una cita al 099 70 24 11. Así es, entonces presto para cualquier emergencia, mi querido doctor. Nos despedimos enviándole un abrazo muy cordial y que siga posterior en sus actividades. Nosotros obviamente también seguimos con muchísimo más aquí en Familia, porque siendo exactamente las 11 horas con 7 minutos de este miércoles, ombligo de semana, nos vamos a un segundo corte comercial. No sin antes decirte que después nos acompañará nuestro psicólogo Fausto Hidalgo con un tema también muy interesante, la crisis en estos tiempos que hoy es tan necesario